La luz de la mañana atravesaba los vitrales centenarios del santuario de Santa María de las Gracias, pintando el suelo de mármol con colores sagrados. Miles de fieles abarrotaban cada rincón del templo, sus rostros marcados por el dolor, la esperanza, la desesperación. Algunos habían viajado durante días para estar allí. Otros llevaban años cargando cruces que nadie más podía ver. En el púlpito, con su hábito marrón de capuchino y las llagas visibles en sus manos, Padre Pío observaba a la multitud con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. El silencio era absoluto. Ni siquiera los niños se movían. Todos sabían que algo extraordinario estaba por revelarse. Padre Pío levantó lentamente una de sus manos estigmatizadas y con voz firme pero llena de ternura, comenzó a hablar sobre el sufrimiento, esa realidad que todos conocemos pero que pocos comprenden verdaderamente. Lo que estás por escuchar transformará completamente tu manera de enfrentar las pruebas de la vida. Porque Padre Pío no vino a dar consuelo barato ni palabras vacías. Vino a revelar una verdad que la mayoría de las personas ignora, una verdad tan poderosa que cambió la vida de quienes la escucharon ese día. Una verdad que tiene el poder de convertir tu mayor dolor en tu mayor bendición. Presta mucha atención a cada palabra, porque lo que Padre Pío reveló desde ese púlpito podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento. Antes de comenzar, te pido algo sencillo. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Este pequeño gesto nos ayuda a continuar trayendo contenidos de valor para ti. Las primeras palabras de Padre Pío resonaron en la bóveda del santuario como un trueno espiritual. Hijos míos, dijo, han venido aquí buscando que les quite el sufrimiento, pero yo no puedo hacer eso. Y si pudiera, no lo haría. Un murmullo de confusión recorrió la congregación. Algunas personas bajaron la cabeza, decepcionadas. Otras lo miraron con sorpresa, incluso con cierto resentimiento. Habían viajado tan lejos, habían esperado tanto. Pero Padre Pío continuó, su voz ahora más intensa. No puedo quitarles el sufrimiento porque el sufrimiento no es su enemigo, es su maestro más grande. Es el cincel con el que Dios esculpe santos. Muchos de ustedes, continuó, rezan todos los días pidiendo que Dios les quite sus problemas. Piden que les quite la enfermedad, la pobreza, la soledad, la traición. Pero están pidiendo algo equivocado. Están pidiendo que Dios les quite precisamente aquello que Él les dio para salvarlos. La multitud guardó silencio absoluto. Cada palabra de Padre Pío caía como fuego sobre sus corazones. Él se acercó al borde del púlpito, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Escúchenme bien, dijo. El sufrimiento que ustedes cargan no es castigo. Es invitación, no es abandono. Es elección divina. Dios no sufre a quienes abandona. Dios hace sufrir a quienes ama. ¿Por qué? Porque el oro no se purifica con caricias, se purifica con fuego. Y ustedes, mis queridos hermanos, son el oro más precioso de Dios. Por eso, Él los pone en el fuego, no para destruirlos, para purificarlos. Varias personas comenzaron a llorar. Otros permanecían inmóviles, procesando aquellas palabras que demolían todo lo que habían creído sobre el sufrimiento. Padre Pío levantó sus manos estigmatizadas para que todos pudieran verlas. Miren estas heridas, dijo. Llevan años sangrando, cada día, cada noche, y sin embargo, estas heridas son mi mayor tesoro, porque me unen a Cristo de una manera que ninguna otra bendición podría hacerlo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El sufrimiento que ustedes tanto temen es precisamente lo que los hará santos. Entonces comenzó a revelar algo aún más profundo. Hay tres verdades sobre el sufrimiento que la mayoría ignora, dijo. La primera verdad es esta: el sufrimiento revela quién eres realmente. Cuando todo va bien, cuando tienes salud, dinero, amor,
Es fácil ser bueno. Es fácil sonreír. Es fácil creer en Dios. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando te quitan todo, cuando te enfrentas a la oscuridad más absoluta, ahí se revela tu verdadero carácter. Ahí descubres si tu fe era real o era solo conveniencia. Ahí descubres si amas a Dios por lo que Él es o por lo que Él te da. El sufrimiento, mis queridos hijos, es el examen final de la fe. Y solo quienes lo aprueban pueden entrar en la santidad verdadera. Padre Pío caminó lentamente de un lado a otro del púlpito. Los fieles seguían cada uno de sus movimientos con una atención casi sobrenatural. Algunos habían dejado de respirar. Yo he visto, continuó, a personas que se creían muy santas. Rezaban el rosario todos los días, iban a misa, ayunaban. Pero cuando llegó el sufrimiento, cuando Dios permitió que fueran probados, se derrumbaron. Comenzaron a quejarse, a culpar a Dios, a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba construida sobre arena, no sobre roca. Y el sufrimiento es la tormenta que revela sobre qué fundamento construiste tu vida espiritual. La segunda verdad, continuó Padre Pío, es aún más poderosa. El sufrimiento te une a Cristo de una manera que ninguna otra experiencia puede hacerlo. Cuando sufres, cuando cargas tu cruz, estás haciendo exactamente lo que Jesús hizo. Estás caminando por el mismo camino que Él caminó. Estás bebiendo del mismo cáliz que Él bebió. Y en ese momento, algo místico sucede. Te vuelves uno con Él. No solo en las palabras, no solo en las ideas, sino en la experiencia más profunda del ser. Por eso San Pablo decía, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. No porque los padecimientos de Cristo sean insuficientes, sino porque Dios nos da el privilegio de unirnos a Él a través de nuestro propio sufrimiento. Imaginen el honor que esto representa. Dios podría salvarnos sin que suframos ni un segundo, pero nos ama tanto que nos invita a compartir su cruz, nos invita a ser corredentores, nos invita a participar en la salvación del mundo a través de nuestro dolor ofrecido. ¿Entienden ahora por qué el sufrimiento es una bendición? Porque es la forma más alta de comunión con Cristo. Padre Pío hizo una pausa. El silencio en el santuario era tan profundo que se podía escuchar el parpadeo de las velas. Entonces pronunció la tercera verdad, y ésta cambiaría todo para quienes la escucharon. La tercera verdad es la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Dios nunca desperdicia tu sufrimiento. Cada lágrima que derramas, cada noche de insomnio, cada momento de angustia, cada traición que soportas, cada enfermedad que padeces, nada, absolutamente nada se pierde. Dios toma todo ese dolor y lo transforma en gracia, no solo para ti, también para otros. Hay almas que se salvarán por tu sufrimiento. Hay conversiones que sucederán por las lágrimas que tú derramas en secreto. Hay familias que se sanarán por las pruebas que tú soportas en silencio. Tu dolor no es en vano. Tu dolor está salvando el mundo. Y un día, cuando llegues al cielo, Dios te mostrará todas las almas que se salvaron gracias a tu sufrimiento ofrecido. Y entonces entenderás por qué valió la pena cada momento de dolor. Entonces darás gracias por cada cruz que cargaste. Un hombre en la primera fila se puso de pie llorando. Padre Pío, gritó, mi hija está muriendo de una enfermedad incurable. Llevo 2 años rezando para que Dios la sane. ¿Me está diciendo que no debo pedir su sanación? Padre Pío lo miró con infinita compasión. Puedes pedir su sanación, hijo mío, pero pide, siempre con esta oración. Señor, si es tu voluntad, sánala. Pero si no lo es, dame la fuerza para aceptar tu voluntad. Porque a veces Dios sana el cuerpo, pero otras veces Él tiene un plan más alto. A veces Él quiere salvar no solo el cuerpo, sino el alma. Y para eso, a veces permite el sufrimiento. Confía en Él. Confía aunque no entiendas. Porque Dios
ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Y Dios jamás, jamás abandona a sus hijos. El hombre volvió a sentarse, su rostro transformado por una paz que no tenía antes. Y Padre Pío continuó predicando, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada en corazones eternos. Entonces compartió un testimonio que estremeció a todos. Hace años, dijo, vino a mí una mujer desesperada. Había perdido a sus 3 hijos en un accidente. Su esposo la había abandonado. Había caído en una pobreza absoluta. Llegó aquí gritando que Dios la había maldecido, que Dios era cruel, que Dios no existía. Yo la escuché en silencio. Y cuando terminó de gritar, le dije, hija mía, Dios no te ha maldecido. Dios te ha elegido. Te ha elegido para ser como Job. Te ha elegido para demostrar al mundo que la fe puede sobrevivir a cualquier tormenta. Ella me miró como si yo estuviera loco. ¿Elegida?, me dijo. ¿Elegida para qué? ¿Para sufrir? Sí, le respondí. Elegida para sufrir, porque el sufrimiento de los santos salva a los pecadores. La mujer salió de mi confesionario más furiosa de lo que había entrado, pero 6 meses después regresó. Su rostro había cambiado completamente. Padre Pío, me dijo, tenía usted razón. Ofrecí mi dolor por la conversión de mi esposo, y acaba de volver. Acaba de pedirme perdón. Acaba de volver a la iglesia. Mi sufrimiento no fue en vano. Salvó su alma. Ahora entiendo todo. Y lloró de gratitud. No por su dolor, sino por lo que su dolor había logrado. Padre Pío cerró los ojos un momento, como si estuviera viendo algo que otros no podían ver. Cuando los abrió nuevamente, su voz temblaba de emoción. Escúchenme. Bien, dijo. Yo sé que algunos de ustedes están cargando cruces tan pesadas que apenas pueden respirar. Sé que algunos están al borde del suicidio. Sé que algunos han perdido toda esperanza. Pero vengo a decirles algo en nombre de Dios. No suelten esa cruz. No la abandonen. Porque esa cruz que les está destruyendo es la misma cruz que les va a glorificar. San Pedro fue crucificado cabeza abajo. San Lorenzo fue quemado en una parrilla. Santa Lucía tuvo sus ojos arrancados. Santa Águeda tuvo sus senos cortados. Los mártires fueron despedazados por leones, hervidos en aceite, desollados vivos. ¿Y saben qué? Todos ellos están ahora en el cielo con coronas de gloria eterna. Su sufrimiento temporal se convirtió en gozo eterno. Lo mismo sucederá con ustedes, si aceptan su cruz, si la cargan con amor, si la ofrecen por la salvación de las almas. Un día, todo habrá valido la pena. Todo tendrá sentido. Y entonces entenderán que Dios no es cruel. Dios es sabio. Y su sabiduría está muy por encima de nuestra comprensión humana. Pero Padre Pío no había terminado. Había una revelación aún más profunda que necesitaba compartir. Se inclinó sobre el púlpito. Su voz ahora casi un susurro, que sin embargo alcanzaba cada rincón del templo. Quiero revelarles algo que pocos entienden, dijo. El sufrimiento que Dios permite en tu vida es exactamente proporcional a la santidad que Él quiere para ti. Si Dios te da poco sufrimiento, es porque quiere para ti una santidad pequeña. Si Dios te da gran sufrimiento, es porque quiere para ti una santidad grande. ¿Quieren saber por qué algunos santos sufrieron tanto? Porque Dios los quería altísimos en el cielo. Quería que brillaran como estrellas. Quería que fueran modelos para toda la humanidad. Y para eso necesitaban ser purificados en un fuego intensísimo. Por eso Santa Teresa de Ávila dijo: Señor, no me extraña que tengas tan pocos amigos, viendo cómo tratas a los que tienes. Porque Dios trata a sus amigos con pruebas terribles. Pero lo hace porque los ama infinitamente y quiere elevarlos a alturas infinitas. Así que cuando venga el sufrimiento, cuando te sientas abandonado, cuando todo parezca oscuro, di esto: Señor, gracias por este sufrimiento.
porque sé que me estás preparando para una gloria inmensa. Sé que me estás purificando. Sé que me estás santificando. Acepto esta cruz. La cargo con amor y la ofrezco por la salvación del mundo. La congregación estaba completamente transformada. Ya no eran las mismas personas que habían entrado al santuario. Algo profundo había cambiado en sus corazones. Padre Pío les enseñó entonces una oración que debían rezar cada día. Repitan conmigo, dijo: Señor Jesús, acepto todas las cruces que me envíes. Acepto las enfermedades. Acepto las traiciones. Acepto las pérdidas. Acepto las humillaciones. Acepto todo lo que tú permitas en mi vida. No te pido que me quites el sufrimiento. Te pido que me des fuerzas para cargarlo. Te pido que transformes mi dolor en gracia. Te pido que uses mi sufrimiento para salvar almas. Y si es necesario que yo sufra mucho para que otros se salven, entonces digo: hágase tu voluntad. Que mi vida sea una ofrenda continua de amor. Amén. Todos repitieron la oración, algunos entre sollozos, otros con una paz radiante en sus rostros. Y Padre Pío supo que su mensaje había alcanzado el objetivo. Había plantado una semilla de verdad que cambiaría vidas para siempre. Antes de descender del púlpito, Padre Pío dio una última advertencia. Cuidado, dijo, con aquellos que les prometen una fe sin cruz. Cuidado con quienes les dicen que si tienen fe suficiente, nunca sufrirán. Eso es mentira. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día. No dijo tal vez tomes tu cruz. No dijo si te sientes bien, toma tu cruz. Dijo que la tomes. Todos los días. Sin excepción. Porque el camino al cielo pasa por el Calvario. No hay atajos. No hay caminos fáciles. Pero les prometo algo. Si cargan su cruz con amor, si la ofrecen con fe, si la aceptan con esperanza, descubrirán que no están solos. Descubrirán que Cristo camina a su lado. Descubrirán que su yugo es suave y su carga ligera. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque Él les da la gracia para soportarlo. Y esa gracia es más poderosa que cualquier dolor. Cuando Padre Pío descendió del púlpito, los fieles permanecieron en silencio durante largos minutos. Algunos se acercaron para tocar el borde de su hábito. Otros simplemente lo observaban, con lágrimas en los ojos. Una anciana se arrodilló ante él y le susurró: Gracias, Padre. Ahora entiendo por qué Dios permitió que mi esposo muriera. Ahora sé que su muerte no fue en vano. Y puedo vivir en paz. Padre Pío la bendijo y continuó caminando, dejando detrás de sí un rastro de almas transformadas. Porque eso es lo que hace la verdad. No siempre nos hace felices, pero siempre nos hace libres. Y la verdad sobre el sufrimiento, por más dura que sea, es también la verdad más liberadora que podemos escuchar. Los testimonios de quienes estuvieron presentes ese día se multiplicaron durante años. Había una mujer con cáncer terminal que dejó de rezar por su sanación y comenzó a ofrecer su enfermedad por la conversión de su hijo adicto. El hijo se convirtió 3 meses antes de que ella muriera. Había un hombre que había perdido su negocio y estaba al borde de la bancarrota. Dejó de quejarse y comenzó a agradecer a Dios por la prueba. Un mes después, recibió una oferta de trabajo mejor que su negocio anterior. Había una joven que sufría de depresión severa. Dejó de ver su enfermedad como maldición y comenzó a verla como instrumento de santificación. Su depresión no desapareció, pero encontró paz en medio de ella. Y así, uno tras otro, los testimonios confirmaban lo que Padre Pío había revelado. El sufrimiento ofrecido con amor tiene un poder transformador incalculable, porque al final todo se reduce a esto. El sufrimiento es inevitable, pero el sentido que le damos al sufrimiento es nuestra elección. Podemos sufrir con amargura, quejándonos, maldiciendo a Dios, o podemos sufrir con amor, ofreciéndolo, uniéndonos a Cristo. La cantidad de dolor será la misma,
pero el resultado será radicalmente diferente. El sufrimiento amargo destruye. El sufrimiento ofrecido santifica. El sufrimiento rechazado nos hunde. El sufrimiento aceptado nos eleva. Esta es la gran verdad que Padre Pío reveló desde el púlpito ese día. Una verdad que la mayoría ignora. Una verdad que puede cambiar tu vida si la aceptas. Porque el problema no es el sufrimiento. El problema es cómo respondemos al sufrimiento. Y si respondemos como Cristo, si tomamos nuestra cruz con amor, si decimos sí a la voluntad de Dios incluso cuando duele, entonces el sufrimiento deja de ser nuestro enemigo. Se convierte en nuestro maestro. Se convierte en nuestro purificador. Se convierte en nuestro camino hacia la santidad. ¿Te ha tocado el corazón este mensaje de Padre Pío? Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún sermón. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Amén.